Hablar de principales conflictos es difícil. Yo creo que cada conflicto tiene su particularidad y tiene también su importancia para las comunidades que se están viendo afectadas por la instalación de proyectos mineros de minería a gran escala a cielo abierto. Pero yo podría hablar, por ejemplo, de algunos conflictos emblemáticos en el sentido en que nos entregan algunos elementos de análisis para poder considerar en general la, la, cuál es el efecto mayor de la minería en la región. Eh, Vamos tal vez a partir geográficamente desde el norte hacia el sur. Tenemos un conflicto muy importante en México. Es un conflicto de una empresa minera canadiense que a pesar eh, de que ha perdido todos los recursos legales presentados por las organizaciones en la localidad de San Luis Potosí, Cerro San Pedro, Proyecto San Javier, eh, este proyecto sigue operando. Es decir, este proyecto nunca tuvo una licencia ambiental, ni menos una licencia social, nunca ha tenido autorizaciones verdaderas, reales y legales para poder operar. No obstante, esta actividad se ha seguido desarrollando eh, a pesar justamente de que está fuera de la legalidad y tenemos que considerar también que ha habido un gran proceso de resistencia, un gran proceso de oposición al desarrollo de esta mina. Entonces, podemos decir que en México es un caso emblemático porque a pesar de que la legislación le ha dado a las comunidades afectadas toda la razón al exigir el cierre de la mina, esta a pesar de todo sigue funcionando. Luego, si seguimos más al sur, tenemos el caso de Mina Cruzitas en Costa Rica, que afortunadamente fue prohibida y hoy día es una mina que está paralizada y es una mina que no cuenta con la autorización para realizar su actividad. Y hay que considerar que fue una mina que comenzó a realizar las primeras eh, acciones de preparación para realizar el proyecto y finalmente esto fue paralizado por la oposición férrea de la comunidad de Costa Rica. Luego tenemos en El Salvador una mina que ha sido también prohibida. Es el proyecto El Dorado. Eh, y tengo entendido que también es una empresa canadiense. En la localidad de Cabañas, en El Salvador, sería el primer proyecto a realizarse en ese país. Ese país no tiene minería, no tiene proyectos mineros industriales a gran escala. Ese proyecto fue prohibido por la oposición de las comunidades y hoy día está demandando frente al CIADI una compensación por $100 millones por la inversión perdida. Luego, más abajo, tenemos un conflicto también muy importante en Colombia, eh, en el páramo de Santurbán, en un proyecto de una empresa minera que se llama Greystar, y que también eh, perdió su licencia, había presentado un estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental fue rechazado, o fue retirado en realidad por la empresa porque iba a ser rechazado, y hoy día es un proyecto que no tiene viabilidad y que, bueno, también ha sido en Colombia un caso emblemático
digamos, de los últimos tiempos. Yo estoy mencionando solamente, digamos, algunos picos del último tiempo. No es algo representativo por país, pero estamos hablando de los casos emblemáticos. Luego tenemos un caso muy interesante en el sur del Perú, que también fue prohibido por la oposición de la comunidad. No se le entregó la licencia social y hoy día no se puede desarrollar. Es el proyecto Tía María, como digo, en el sur del Perú. Y luego hay otro caso muy emblemático, que es el caso Pascualama. Es el primer proyecto transfronterizo del mundo, y es un proyecto de la empresa minera Barrick, que es la empresa minera de oro más grande actualmente del mundo, y que es un proyecto muy cuestionado. Ha sido un proyecto que ha conllevado un conflicto desde ya hace muchos años, que hoy día está en proceso de instalación, es decir, están haciendo la construcción del proyecto, y a pesar de tener todos las autorizaciones y los permisos ambientales, ha sido multada ya varias veces antes de comenzar a operar por la afectación del ecosistema, y principalmente por la afectación de glaciares de alta cordillera que se verían, que probablemente desaparecerían producto de el desarrollo de esta mina, ¿no? Yo diría que esos son, hay una serie de otros conflictos. Estamos llenos de conflictos mineros, cada vez tenemos más. Eh, tenemos casos como Cerro Pasco, por ejemplo, en Perú, una mina que se está comiendo una ciudad. La ciudad va a desaparecer, va a terminar desapareciendo. Casos de la fundición de La Oroya, por ejemplo, donde más del 90% de los niños están contaminados con plomo. En fin, estamos llenos de conflictos. Nosotros tenemos una base de datos de conflictos que se encuentra en nuestro sitio web, que es ocmal.org, y ahí hay más de 150 conflictos registrados y medianamente documentados, que da más o menos una idea representativa de los conflictos mineros en la región. Bueno, la minería a cielo abierto es una, como decía, una de las actividades con mayor impacto, actividad industrial extractiva con mayor impacto en los ecosistemas y principalmente en las poblaciones. Y si intentamos enumerar alguna de esas afectaciones o de esos efectos más importantes, el primero tiene que ver con una cantidad de derechos que obtienen esas empresas: derecho a territorio, derecho a libre paso, y desafortunadamente estas actividades se realizan muchas veces donde ya existen comunidades. Entonces, uno de los primeros problemas tiene que ver con el desplazamiento de esas comunidades, un desplazamiento que no está suficientemente regulado. Entonces, una empresa minera, para poder acceder a los minerales, normalmente lo que hace, si necesita los terrenos de las comunidades, se los compra. Ese se considera una transacción entre privados, donde el Estado normalmente no tiene participación. Entonces, claro, si tenemos una empresa minera multinacional con mucho poder, con muchos abogados a su servicio, muchos técnicos a su servicio, y tenemos una pequeña comunidad campesina o indígena, entonces lo que tenemos es, por ejemplo, el caso de Yanacocha en Perú, en Cajamarca, donde los terrenos se compran en realidad a precio huevo o a precio gallina muerta, como se dice, o en realidad a precios muy bajos, y los campesinos, los indígenas, son engañados y finalmente son desplazados. Bueno, eso podría ser, digamos, un primer
efecto. Un segundo efecto tiene que ver con el acceso al agua, que es un bien cada vez más escaso, un recurso natural cada vez más escaso. Las empresas mineras necesitan mucha agua y esa agua normalmente es obtenida de forma que se resta a otras actividades o a otras comunidades. Y forma normalmente la fuente más importante de conflicto entre las comunidades y las empresas mineras. El acceso al agua, el uso de agua. En algunos países la concesión minera representa inmediatamente una concesión de agua. En otros países están separados. Pero lo que sí se puede decir es que en la mayoría de los casos el uso del agua por parte de una empresa minera implica el desabastecimiento de agua de las comunidades. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa minera en San Marcos, en Guatemala, donde justamente uno de los problemas más importantes es ese. Y a eso sumamos también que la empresa minera contamina esos enormes volúmenes de agua, y esa contaminación también entonces afecta a las comunidades que normalmente están ubicadas aguas abajo. De manera de que ese es otro efecto muy importante. Luego tenemos problemas asociados a la misma explotación. Por ejemplo, la contaminación del aire. Una empresa minera de gran volumen es una empresa minera que hace, que remueve 100.000, 200.000 hasta 600.000 toneladas al día de roca, de tierra, por medio de explosivos, y eso genera una enorme nube de polvo que no es tierra, contiene todo lo que hay debajo de la superficie de la tierra, que está compuesta no solamente por los minerales que buscan las empresas mineras, sino que por una serie de otros elementos que en muchos casos son nocivos para el medio ambiente y para la salud. Y luego vienen los procesos, ¿no? Muchas veces hay procesos de fundición, por ejemplo, o lixiviación de la roca o de los minerales, que también tienen un efecto importante principalmente en la salud, en los ecosistemas, en el agua. Y después podríamos hablar de un efecto que es socioambiental y que tiene que ver, digamos, con lo que significa instalar una actividad minera de grandes dimensiones junto a comunidades muy pequeñas y muy vulnerables. Entonces tenemos 3.000, 4.000 trabajadores instalando una empresa minera que se asientan al lado de una comunidad que muchas veces es más pequeña, y ahí se genera una serie de problemas sociales que mencionaba al principio, como la prostitución, la drogadicción, la inseguridad en general, la delincuencia, el alcoholismo. Y lo que las comunidades dicen es que son enfermedades sociales asociadas a la mina, que se quedan cuando estos trabajadores finalmente se van luego de instalar la mina, o cuando ya se acaba el mineral y la empresa se retira.